Muy buenos días para todos. Para nosotros como iglesia es muy importante el servir a Dios, es muy importante el servicio, el servir al prójimo, el servir a los demás. Por eso este anuncio que hace Diego y que venimos desde hace varios domingos, porque es algo que es clave, que es el corazón también de nuestro propósito en la vida, y nosotros como iglesia lo vemos así, la importancia, el significado profundo que tiene el servicio, el servir a Dios y el servir al prójimo. Tal vez alguno que no viene hace mucho a la iglesia se pregunta, bueno, ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué hay que servir a Dios? ¿Cuál es el significado del servicio? ¿Qué dice la Biblia acerca del servicio, de servir a Dios y de servir al prójimo? Así que me gustaría compartir esta mañana un mensaje justamente para tratar de responder estas preguntas acerca del servicio. Y primero permítanme leerles unas palabras que en algún momento de su vida pronunció la Madre Teresa de Calcuta. Yo creo que la mayoría la debe haber conocido, debe haber escuchado de esta mujer. Una monja católica que dedicó toda su vida, o prácticamente toda su vida, justamente a servir al prójimo. Específicamente ella lo hizo en medio de los huérfanos, de los marginados, de los pobres, pero dedicó su vida al servicio a Dios. Y ella en cierto momento dijo lo siguiente, se los voy a leer. Amaos los unos a los otros como Jesús os ama. No tengo nada que añadir al mensaje que Jesús nos dijo. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio, que es la acción de amar al prójimo. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido. Me llamó la atención cuando leí este párrafo, esta frase de esta mujer que dedicó su vida al servicio, porque encuentro en este párrafo realmente el verdadero y profundo significado del servicio a Dios y del servicio al prójimo. Ella dice que el fruto de la fe es el amor. Y eso creo que todos acá, o por lo menos la mayoría, lo hemos comprobado. En algún momento de nuestra vida, cada uno de nosotros, por fe, hemos creído en Jesús. Por fe hemos creído que Jesús dio su vida en la cruz por nosotros. Por fe hemos abierto nuestras vidas, nuestros corazones y recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y a través de la vida de Jesús, de esa fe puesta en Jesús, se nos abren las puertas a una nueva vida en Cristo. Y el corazón, el núcleo, el centro, alrededor de todo lo que gira esa nueva vida es del amor. Porque Dios es amor. Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, dijo, imiten al Hijo del Hombre, que era Él. Es decir, Él dijo, cópienme a mí. Yo no he venido para servir, para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. La Madre Teresa escribió que el fruto del amor es el servicio y que es la acción de amar al prójimo. Y eso fue lo que hizo Jesús. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, dice que imiten la conducta que tuvo Cristo Jesús. Y después la describe esa conducta. Y cuando la describe dice, Jesús no se aferró al ser igual a Dios, sino que adoptó la condición de siervo. Asumió la condición de siervo, se hizo hombre y vino a esta tierra para servirnos. Y el punto cúlmine de ese servicio fue su vida entregada en la cruz para salvarnos a cada uno de nosotros. Así que servimos a Dios porque amamos a Dios. Servimos al prójimo porque amamos al prójimo. Porque Jesús dio su vida en la cruz porque no vino para ser servido, sino para servir, pero lo hizo porque nos ama, porque amó Dios de tal manera al mundo que envió a su Hijo. Es decir, que amor y servicio van de la mano. O podríamos animarnos a decir que amor y servicio son sinónimos. Porque el amor a Dios y el amor al prójimo
se traducen en la acción de servir. Sirvo a Dios porque lo amo y por ende sirvo al prójimo, sirvo a los demás, sirvo al otro porque lo amo. Pero también acá dice algo interesante esta frase de esta mujer, que ella dice que si uno no vive para servir, su vida carece de sentido. Entiendo que lo que quiso decir es que una vida que no está dedicada a servir al prójimo carece de propósito, podríamos decir. Y me acuerdo que nosotros en esta iglesia hace muchos años estudiamos un libro juntos, que el libro se llamaba Vida con propósito, un libro de Rick Warren, un pastor norteamericano, donde él, hablando del propósito, dijo: Dios me formó para servirle a Él. Y se basaba en el versículo 10 del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, que dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Tenemos una nueva vida en Cristo y el objetivo y el propósito de esa vida es hacer aquellas cosas que Dios preparó de antemano para nosotros, que no es más ni menos que amar al prójimo y servir a mi prójimo. En una de las cartas, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Dios espera que lo sirvamos a Dios porque lo amamos. Dios espera que amemos a nuestro prójimo y lo sirvamos, pero Dios nos capacita y nos equipa. Todos fuimos capacitados y equipados con dones que Dios nos dio. Y Él nos dice: úsenlos bien. Y esa manera de usarlo bien es: úsenlos para servirse los unos a los otros. Ese es el buen uso. Ese es el amor en acción. Ese es el significado del servicio. Pero quisiera compartir con ustedes algunos principios del servicio y me quiero basar en el pasaje que está en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, del 1 al 17. En realidad vamos a leer del 1 al 5 y luego del 12 al 17. Juan capítulo 13, y dice así: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido a Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Versículo 12. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Comienza este pasaje diciendo: había amado a sus discípulos durante el ministerio Jesús que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Este último párrafo, los amó hasta el final, en realidad es un término solo, que el significado original es el punto al que se apunta como límite, el extremo. Es decir que lo que estaba diciendo es que Jesús los había amado y los iba a amar hasta el límite, hasta lo extremo, hasta el más allá, hasta un lugar
donde podríamos decir nadie puede llegar. Y el énfasis que este versículo hace sobre el amor, en este caso, está marcando el tono que se va a respirar en lo que va a suceder después de esto. Está marcando esta dimensión que le está dando Juan al amor, está marcando que lo que Jesús va a hacer tiene esa dimensión de algo extraordinario, profundo, significativo, importante, trascendental. Luego dice que Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Me llama la atención, qué increíble, porque habla de que Jesús es consciente de que Dios, su Padre, le dio autoridad sobre todas las cosas. Que Él era de origen divino y que su destino también era divino, porque iba a volver al Padre después de terminar su obra. Y este Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, hecho hombre en Jesús, decide tomar la responsabilidad de hacer algo que le correspondía a los siervos de la casa, que era lavarle los pies a los discípulos. Qué contraposición, ¿no? Alguien divino, alguien que nosotros con nuestra mente no podemos llegar a entender, y toma esa condición de siervo para inclinarse y lavarle los pies a los discípulos. Y me hizo pensar que el servicio no tiene barreras, ni tiene fronteras, ni tiene límites. Simplemente se sirve para bendecir. Me hizo pensar que el servicio nos iguala. Cuando nos disponemos a servir, somos todos siervos. Jesús se hizo siervo. El servicio nos pone a todos en el mismo equipo, en el mismo lugar. No hay diferencias. Somos todos siervos para bendecir a otros. Después cuenta la historia que Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Y me quiero detener en la primera acción de Jesús, que dice, se levantó de la mesa. Y primero traté de imaginarme la cena en donde estaba Jesús. Jesús estaba sentado con sus discípulos alrededor de una mesa, o recostado, porque en aquel tiempo se recostaban. No cuenta el pasaje en qué momento de la cena estaban, si al final, si en el medio, cuánto tiempo había transcurrido, pero evidentemente estaban disfrutando de lo que comían, probablemente estuvieran conversando, estuvieran charlando, se estarían riendo, divirtiéndose, lo que se hace en una cena entre amigos o en la familia. Y de repente Jesús se levanta. Entonces pensé en una escena de mi casa. Generalmente en mi casa la comida en donde estamos toda la familia es la cena, la de la noche. Estamos los 5 y nos sentamos a la mesa, se sirve la comida y estamos todos contándonos cómo fue el día, disfrutando de la comida rica que tenemos, la verdad disfrutando de ese momento. Y de pronto a veces pasa que alguien dice, faltan las servilletas en la mesa. Y en mi casa por lo menos lo que sucede es que primero se hace como un silencio y como que nadie levanta el guante para levantarse e ir a la cocina y traer lo que falta en la mesa. Y es lógico, porque estás sentado, te acomodaste, estás tranquilo, estás comiendo, estás charlando y es medio incómodo levantarte e ir a buscar eso. Y pensaba que Jesús hizo eso. En el medio de la cena se levantó y dejó ese lugar de comodidad en que estaba disfrutando con sus discípulos.
charlando, comiendo, riéndose. Y me hace pensar en que para servir debemos dejar nuestra zona de comodidad. Cuando servimos dejamos nuestra zona de comodidad porque tenemos que invertir tiempo, porque al invertir tiempo dejamos cosas de lado. Quizás dejamos tiempo con nuestra familia, quizás dejamos tiempo con nuestros amigos o dejamos algún otro aspecto de lado. Cuando servimos también debemos invertir fuerzas, energías, porque muchas veces estamos cansados. Porque el servicio es eso, implica un esfuerzo, sacrificio, renuncia, entrega. Porque hay que dejar la zona de comodidad, o como se dice hoy, dejar la zona de confort. Y fue lo que Jesús hizo. Dejó su lugar de comodidad en la cena para levantarse, inclinarse y lavarle los pies a los discípulos. Y me anoté 3 preguntas que nos pueden hacer pensar a cada uno en particular. ¿Qué cosas en mi vida representan mi zona de comodidad que me cuesta dejar para servir? ¿Qué excusas me impiden salir de mi zona de comodidad? ¿En qué situaciones Dios me ha llamado a servir, pero he dudado por no querer incomodarme? Dice que después de levantarse de la mesa, Jesús, dice el relato, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y llenó un recipiente con agua. Y acá tenemos que recordar o refrescar nuestra memoria de lo que era en aquella época lavarle los pies a alguien. Esto era lo que se acostumbraba a hacer en las casas cuando venía alguien de visita y entraba a la casa. Era una responsabilidad de los siervos de la casa acercarse a esa persona y como un gesto de atención lavarle los pies. ¿Por qué le lavaban los pies? Bueno, porque en aquella época las calles eran de tierra, la gente caminaba de un lugar a otro y a la vez el calzado no era más que una sandalia. Entonces la gente llegaba a una casa y lavarle los pies significaba sacarle el polvo, pero también lavar su transpiración de los pies. Con el lavado tratar de quitar si había olor por la transpiración y quitarle la tierra. Ese era el trabajo que era lavar los pies y por eso le pertenecía a los siervos de la casa. Y eso fue lo que hizo Jesús. Cuando pensaba en esto me acordaba que Juan el Bautista, en un momento, hablando de Jesús, dijo, viene alguien que es mucho más grande o muy superior a mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de las sandalias. Es decir, que Juan el Bautista estaba diciendo, yo ni siquiera puedo ser siervo de Jesús. Y ni siquiera no siervo de lavarle los pies, ni siquiera empezar, porque para lavarle los pies a alguien primero le desato los cordones de la sandalia, después le saco la sandalia y le lavo los pies. Y había un refrán rabínico que decía, todas las tareas que los siervos hacen por sus amos, hará el discípulo por su maestro, a excepción de desatarle la correa de su sandalia. Esa era la tarea de lavarle los pies a alguien. Así que Jesús se levanta de la mesa, no solo deja su lugar de comodidad, se saca el manto y se ciñe la toalla y echa agua en un recipiente. Es decir, asume la condición de siervo. Se carga sobre los hombros la responsabilidad que tenían los siervos de la casa. Y para servir debemos asumir condición de siervo. Solo en esa condición es posible servir. ¿Por qué? Porque cuando asumimos condición de siervo, como hizo Jesús, nos revestimos de humildad. Y cuando nos revestimos de humildad, entonces no importan las adversidades, no importa las incomodidades, no importa las dificultades, no importa los desprecios que pueda haber por servir, porque uno no espera recompensa alguna, porque es una responsabilidad del siervo hacer eso. Y el único interés es bendecir a los otros.
nos podemos preguntar, ¿cómo me desafía su ejemplo, el ejemplo de Jesús, en mi vida diaria? Porque escuchar lo que hizo Jesús necesariamente nos tiene que desafiar, nos tiene que incomodar. ¿Cómo puedo ser realmente siervo en el contexto de mi familia, de mi iglesia y de la comunidad, en todo lugar? ¿Qué toalla necesito tomar hoy para comenzar a servir? Otro dato curioso es que generalmente se acostumbraba a lavar los pies a las personas que venían cuando la persona entraba en esa casa o en ese hogar. Y Jesús le lava los pies en medio de la cena. No sabemos, vuelvo a repetir, cuánto tiempo transcurrió. Pero eso me hizo pensar en que esta acción de Jesús fue una acción deliberada. Jesús no le lavó los pies a los discípulos porque fue un hecho fortuito, porque fue una casualidad, porque fue algo que lo agarró de sorpresa, sino que Jesús fue intencional. Él en el medio de la cena se levantó para lavarle los pies a los discípulos. El servicio genuino no ocurre por casualidad. No alcanza con que muchas veces tengamos buenas intenciones. El servicio es una elección. Nace de nuestro interior por obedecer a Dios, porque lo amamos, y amar a nuestro prójimo y servirlo. El servicio no es solo entender la enseñanza que Jesús nos puede dejar, sino intentar vivirla. No es un evento al lado del servicio, es un estilo de vida. No sirvo cuando me es conveniente, cuando me sobra el tiempo, o porque fue algo eventual y que surgió, sino que debo buscar con intención servir a los demás. Jesús nos muestra con este acto que el servicio es algo deliberado, es intencional, es planificado, es pensado y es por amor. También para poder pensar cada uno, ¿estoy tomando la iniciativa en servir o dejo que otros lo hagan? ¿Qué pasos concretos puedo dar hoy para ser intencional en servir? ¿Cómo puedo dejar de esperar la oportunidad a servir y empezar yo mismo a crear esa oportunidad? Jesús termina de lavarle los pies a los discípulos. En el versículo 12 dice eso, se pone el manto nuevamente, se sienta a la mesa y les hace una pregunta. Y les dice, ¿entienden lo que acabo de hacer? Y esta pregunta me hizo pensar en que probablemente la cara de los discípulos le mostraban a Jesús que no terminaban de entender lo que Jesús había hecho, no terminaban de entender la enseñanza que Jesús les quería dar. Probablemente estuvieran sorprendidos, asombrados, confusos. Tenemos que recordar que no solo los discípulos, sino todo el pueblo judío en aquella época, durante muchos años atrás, venían albergando una esperanza y dando vuelta en sus mentes que ellos, el Mesías que esperaban, era un Mesías que iba a ser un gran rey, al estilo David, que los iba a liberar, que iba a ser una nación grande de nuevo de Israel, que iba a plantar un trono y ese rey se iba a sentar ahí glorioso. Poco tiempo antes de esto, los discípulos daban señales de eso porque se peleaban entre ellos para ver quién era el más importante en ese reino, los que estaban cerca de Jesús. Algunos se atrevieron a incluso decir, bueno, cuando plantes tu reino, yo quiero estar ahí al lado tuyo, quiero estar cerca. Y esta enseñanza de Jesús era contraria a lo que ellos tenían en mente, a lo que incluso el mismo pueblo venía albergando en sus corazones desde hace tiempo, con la esperanza de este libertador. Esto era contracultural para ellos. Y pensaba que hoy a nosotros nos puede pasar lo mismo. Quizás es una enseñanza que conocemos, pero a veces nos puede pasar
que perdamos de vista la profundidad de esta enseñanza. Porque también vivimos y nos movemos en una sociedad que tiene principios, valores, características que son opuestas a lo que enseña Jesús. Hoy estamos en una sociedad donde vivimos rodeados y se nos trata de impregnar el individualismo, el pensar en uno mismo, el yo, el que todo se trata de mí, de mis intereses, de mis sueños, de mis preocupaciones, sin pensar en el otro y obviamente menos en servir al prójimo. La cultura que nos invade con el materialismo, el consumismo, que nos mide a las personas por lo que tenemos o por lo que poseemos. Y eso nos aleja de lo que enseña Jesús acá. Vivimos también en una sociedad que nos invade con lo inmediato. La tecnología ha traído muchos beneficios, pero con eso ha traído que hoy, sentado desde mi casa, puedo hacer todo sin moverme. Y me he acostumbrado a la comodidad y al querer todo ya. Y el servicio que enseña Jesús es distinto. Así que Jesús les recuerda a los discípulos y nos recuerda a nosotros que tengamos cuidado y tengamos bien claro cuál es el ejemplo de servicio que Jesús nos da. Ya llegando al final, en el versículo 17, Jesús, después de decirles, yo he hecho esto, ahora ustedes háganlo entre ustedes, sigan mi ejemplo. Y les dice, ahora que saben estas cosas, pónganlas en práctica. Y una cosa es saber y otra cosa es que ese conocimiento influya y cambie mis acciones. Jesús les recuerda a los discípulos y nos recuerda también hoy a nosotros que el conocimiento tiene que necesariamente influir en mis acciones, en un cambio de actitud en mi vida. Por eso Él les dijo, vayan y hagan esto mismo que hice con ustedes, con los demás. Y en ese mismo versículo termina diciendo, Dios los bendecirá por hacerlas. Otras versiones dicen, serán dichosos, serán bienaventurados, serán felices. Qué bueno que es saber, porque es así, que cuando Dios nos pide que hagamos las cosas que Él espera, que le seamos obedientes, que cumplamos con sus mandatos, Él siempre termina diciendo, y yo los voy a bendecir. Él nos pide que sirvamos, que amemos y sirvamos a Dios y amemos y sirvamos al prójimo. Pero Él cierra diciéndote, vos hacelo, yo te voy a bendecir. Vos hacelo, vos serví, incomodate, asumí la condición de siervo. Yo voy a hacer que el gozo inunde tu vida. Vas a ser dichoso, vas a ser feliz, vas a ser bienaventurado, vas a sentir satisfacción por cumplir con mi propósito, que es amar y servir a Dios y amar y servir al próximo. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que tengamos una vida llena de abundancia y que seamos bienaventurados. Así que 4 principios, en resumen, acerca del servicio. El primero, el propósito en nuestra vida es servir y amar a Dios y servir y amar al prójimo. El segundo principio para el servicio es deja tu comodidad, incomódate. El tercero es asumir la condición de siervo. Y el cuarto, sé intencional. Que tu servicio a Dios y al prójimo no sea una eventualidad, no sea un hecho de la casualidad, no sea algo fortuito,
que lo puedas pensar, que lo puedas planificar, que puedas tomar una decisión hoy que estamos a principio de año y que digas, hoy me voy a comprometer a servir a Dios y al prójimo haciendo esto. Vamos a terminar orando. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por el ejemplo que leemos de Jesús. Señor, gracias porque vemos la grandeza de Jesús en que siendo Dios se hizo siervo, Señor, para servirnos, para dar su vida por nosotros. Gracias, Señor. Te honramos, te exaltamos, te glorificamos por el ejemplo de Jesús. Señor, somos imperfectos, somos débiles. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a decidir, que nos ayudes a poder dar ese paso que nos falta para poner en práctica el amar y servirte a ti, haciéndolo y amando y sirviendo a los demás. Señor, pon en nuestro corazón esa semilla que nos mueva a servir al prójimo para querer bendecirlo, Señor, para hacerle bien a otro, para ser bueno, para dar y para entregar. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.